Están muy interesados en que entren los dólares al sistema. Respecto al cumplimiento, para mí tienen que directamente eliminar Arca. Directamente. Porque el que no pagó tuvo las agallas, el talento. Entonces, eliminen Arca. Eliminen Arca directamente. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. El gobierno necesita que ingresen los dólares. A mí no me preocupa tanto el narcotráfico porque supuestamente cuando ingresan esos dólares al sistema debieran saltar alertas. No sé, en el consorcio de Nordelta, debieran saltar alertas en los 25 bancos que hay instalados en el centro comercial de Nordelta, si alguno va de lo que se instala ahí a depositar unos dólares, la UIF debiera estar alerta y hay cruce de información. Me preocupa la guita al negro de los políticos, que tiene que haber, como en todos los blanqueos, restricciones cruzadas para familiares y demás de políticos. Estoy hablando de gobierno nacional, provincial, municipal, en todos lados. Digamos, porque si no, haces un viva la pepa de todo, digamos. De lo que ha ocurrido hasta ahora, de los que tienen stock grande, y que obviamente esa es toda guita en negro, y de lo que puede haber para adelante, ¿no? Entonces, me parece que ahí tienen un tema, porque esa fue la gran discusión del blanqueo de Macri. Eso generó, bueno, ya lo contamos, ¿no? Que entró Gianfranco con no me acuerdo cuántos millones de dólares, mucha guita, al blanqueo porque Macri le hizo un decreto, pues no lo metieron en la ley, el tema de exceptuar a los familiares, pues no lo podían meter en la ley. ¿Entendés? Porque todos los blanqueos tienen ese requisito por normas internacionales de personas políticamente expuestas. Macri hizo la excepción por decreto, el decreto se declaró después inconstitucional porque no podía modificar la ley, pero prescribió la causa porque fue después de los 5 años, entonces los organismos de control no accionan. Pero ojo el tema de la guita al negro de los políticos, pues no es el narcotráfico que uno tiende a pensar que los organismos de seguridad, ¿no? Los servicios de inteligencia que están para monitorear de eso, la UIF y demás, tienen que tener ahí un control. Tiene razón Milei que es una cuestión de seguridad, pero el tema de los políticos, de todos los políticos, que desvían guita en negro del sistema público, es todo un tema. ¿Qué ves que busca el gobierno con el tema de este nuevo blanqueo y los dólares? Sí, no está muy claro lo que van a hacer, ¿no? Hoy Milei dio una entrevista que vi los titulares, básicamente lo que dice es un poco relajar toda la regulación vinculada al blanqueo de dinero, y nada, todas las normas, muchas son internacionales sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que la verdad que en Argentina yo coincido que eran totalmente ineficientes, o sea, no cumplían un rol, no tiene profundidad el sistema financiero argentino, es un sistema muy pequeño como para ser un lugar donde se esconden sumas millonarias vinculadas a actividades ilícitas, ni mucho menos financiamiento del terrorismo. Creo que nosotros estamos como tirándole a un mosquito una bomba atómica con todo lo que tiene que ver con la regulación de la UFI, ¿no? De la UIF, perdón. Obviamente todo lo que hace el gobierno muchas veces es una característica que se da en muchos ámbitos, que tiene cierta lógica y racionalidad
desde el punto de vista por ahí práctico, de que realmente hay cosas que estaban funcionando muy mal en muchos ámbitos, y por ahí la solución no es esa, por ahí la solución debería ser un poco más intermedia, tampoco un extremo. Pero bueno, en este caso tampoco creo que puedan ir a un extremo porque Argentina es parte de convenios internacionales en la materia, con lo cual imagino estarán midiendo hasta dónde pueden ir respecto a lo que les gustaría, que es eliminar la UIF y eliminar cualquier tipo de regulación vinculada al lavado de dinero. No, todo lo que se hizo en los últimos años vinculado a esto, la ley creo que es el 2011, no tuvo ningún efecto. Yo sinceramente creo que no tuvo ningún efecto. No podemos decir de que hay menos delito o menos robo de bancos o menos evasión porque después no saben qué van a hacer con el dinero. ¿Viste? O sea, realmente creo que combatir el delito no es la forma. Sí, pero vos decías... coincido un poco lo que dijo hoy Milei, que fue por esta línea, por ahí expresándolo de otra forma. Pero vos decías, el flanco externo está flojo lo del gobierno. ¿Ves? Yo lo que veo, no sé si vos ves algo distinto, es que el gobierno va a un esquema de déficit de cuenta corriente, que ya lo hemos empezado a ver, es decir, el tema de que esta economía gasta más dólares de lo que genera, ¿no? No solamente contando el intercambio de bienes, sino también el pago de servicios reales y financieros al exterior. Y necesita alguien que lo financie. Entonces, si no conseguís a alguien que te financie en un tipo de cambio flotante, el dólar va a ser más alto. Si conseguís a alguien que te financie, el dólar va a ser más bajo. Hasta ahora el gobierno consiguió quien lo financie transitoriamente. El blanqueo anterior, la transición al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que eso generó toda la expectativa, y ahora necesita que alguien le financie lo que se llama la cuenta de capital, ese déficit. Y bueno, está buscándolo, digamos, si salen los dólares de los argentinos del colchón o si ingresa capital financiero que no ha entrado, a diferencia de la época de Macri, no ha entrado en volúmenes relevantes por la cuenta financiera a colocarse en el sistema local o inversión extranjera directa. Necesita alguien que lo financie, digamos, y por eso está porque quiere mantener un esquema de desinflación con un dólar bajo, y para eso necesitas dólares. Sí, hoy tienen, creo, un escenario yo diría 6 meses, 9 meses cubierto con los recursos que recibieron del fondo. Evidentemente, esto es una transición hacia un nuevo esquema que no sabemos cuál va a ser. O quizá, bueno, así como tuvieron el blanqueo el año pasado y ahora tienen estos recursos adicionales del fondo, están pensando en alguna otra carta bajo la manga, o que eventualmente Argentina siga bajando el riesgo país y pueda volver a los mercados en algún momento, ¿no? Creo que la idea original era que este año pueda volver a los mercados, no se dio, pero la solución en última instancia debería ser esa, ¿no? No solo para tener una relación un poco más lógica, porque vos pensás que estamos devolviendo hace años, se está incluso montos de capital importantes se está pagando en efectivo, o sea, hay prácticamente cero rollover de la deuda. Claro. Esto no es lógico. Martín. Sí, Roberto, te quería preguntar si en tu experiencia, digamos, en la Secretaría de Política Tributaria y demás, vos has visto casos en los cuales los controles que hay de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y demás, han logrado prevenir alguna situación, han descubierto algo, digamos, han funcionado para lo que para lo que han sido creados. No, yo no recuerdo, o sea, la UIF tiene casos bajo investigación, hay los reportes de operaciones sospechosas, hay estadísticas. Yo creo que para combatir el delito está la justicia, para combatir la evasión están las administraciones tributarias. Realmente agarrarlo por la parte económica, tenés un recorrido mucho más largo que hacer previamente, que Argentina no lo ha recorrido. Quizá otros países, y bueno, aparte de todo esto, tenemos un esquema vinculado al lavado de dinero un poco más fuerte, ¿no? Pero en Argentina, con el nivel de evasión que tenés, creo que la falencia está en otro lado, ¿no? No está en la parte del lavado de dinero.
Ujú. Y tengo una última respecto a esto, lo que hablamos del sector externo, ¿no? Pues, yo ahí te corté, pero todos los economistas, sobre todo los economistas de más ortodoxos, le dicen, bueno, hiciste el acuerdo con el fondo te dice que tenés que acumular reserva, que podés comprar dentro de la banda, que tendrías que comprar para acumular. ¿Cómo ves esa discusión? ¿No? Porque otros dicen, y te lo pregunto que vos tuviste también en la función pública, no, porque otros dicen, bueno, mirá, es tan fácil, compras dólares, vas comprando, vas acumulando, eso te va a bajar el riesgo país y ya está, y tenés un poco, dólar un poco más alto, con eso le pones menos presión a los sectores que compiten con importaciones, estimular exportación, bueno, parece bárbaro en el papel, pero yo me imagino el gobierno dice, sí, está, pará, pero pará, que con ese dólar un poco más alto no hubiese tenido el cero pass-through o traspaso a precio, porque apenas subió 12%, me querían remarcar de la primera a la última empresa, me tuve que pelear con Aluar, con Techin, con Arcor, con Unilever, digamos, para que vayan marcha atrás, digamos, entonces es todo, ¿no? La economía argentina es siempre un tira y afloje, pero ¿cómo ves ese equilibrio, ¿no? Donde el gobierno claramente quiere forzar la desinflación con un dólar bajo y hoy gran parte de los economistas le dicen, pero pará, qué necesidad, busca otro equilibrio. Yo lo veo como un esquema transitorio o una transición hacia otro esquema. O sea, me acuerdo con la convertibilidad, todo el mundo decía, bueno, esto es para 100 años, o sea, nadie pensaba que era una transición. Hubiese sido más sano verlo como una transición, porque si hubiese pensado cómo salir de la convertibilidad y si hubiese salido capaz un poco más desordenada y no como se salió, que explotó todo, básicamente, ¿no? Creo que acá el, es bastante obvio y todo el mundo sabe de que con el esquema actual, primero que es un dólar excesivamente bajo e insostenible, porque el déficit, como vos decías, la cuenta corriente este año ya va a ser déficit, y si sigue así el año que viene va a ser aún más alto, y bueno, el fondo está bien, ahora te prestó, el año que viene no creo que siga prestándote. Y después de que hay otro problema es que con este régimen no vas a acumular reserva, que era la gran dificultad que se le veía hasta ahora, que se le vio al gobierno anterior, y bueno, que es un poco una debilidad muy grande del régimen macroeconómico. Entonces, esto lo están haciendo porque su prioridad es que la inflación baje lo más rápido posible y lo más posible, y bueno, y acumular reservas o tener un dólar un poco más alto que en algún momento se acomode, va en contra de ese objetivo. Entonces, digamos, como una decisión de priorización a toda costa del objetivo de inflación y después se verá cuando la inflación sea muy baja, digamos, ¿no? No quiero corregir cuando la inflación está en este orden de 2, 3 puntos porque sigue siendo alta, cuando sea 0, 0 y no sé, en un dígito anual, ahí veo cómo corrijo el resto de los problemas. Me imagino, para ser optimista, de que hay una planificación y que hay una visión de corto, mediano y largo plazo de este régimen, esa es la forma que yo me imagino que lo están pensando, porque si no ya sería un nivel de irresponsabilidad decir, bueno, vemos 6 meses y después vemos qué hacemos. No me imagino que estén pensando en esos términos. ¿Ves alguna diferencia con los 90? Sí, son esquemas diferentes. Creo que los 90 se sostuvo con endeudamiento externo, que hoy no tenés, con bastante ingreso de capitales externos. Había otro mundo donde te tiraban los fondos. Ahí, de hecho, se alimentaron todas las crisis que después vinieron, la de Asia, bueno, pues la de Argentina, pero Brasil, Uruguay también tuvieron muchos problemas en sus sectores externos porque durante los 90 ingresaron fondos. Hoy no hay ese flujo. El contexto internacional es muy incierto, este escenario. Pero no lo veo como algo negativo, ¿no? Porque de nuevo, esos flujos también de mucho dinero caliente, digamos así a corto plazo, te genera problemas. Yo prefiero vivir de inversiones más reales, inversiones externas vinculadas quizás a proyectos que van a exportar en el futuro y no ese dinero caliente. Con lo cual, en los 90 tampoco era sostenible eventualmente y de hecho terminó
saliendo así, pero bueno, duró todos esos años porque tenías ese contexto internacional. Sí, sí. No, y además, más allá del tema del equilibrio fiscal, hoy tienen tipo de cambio flexible. Es decir, vamos a ver cuán flexible es cuando Claro, ocurra algún choque, pero sí. hay tipo de cambio flexible, digamos. Me parece que algunas cosas se han aprendido respecto al pasado, más allá de esto que estamos hablando de, ¿no? Yo no lo veo tan flexible. Yo lo veo No. bastante fijo. ¿Ah, sí? Vamos a ver, hay que esperar que pase el tiempo, porque ¿cuál régimen cambiario tenemos? No depende de lo que está escrito, sino de lo que realmente pasa con el tipo de cambio. Sí. Entonces, si el tipo de cambio no varía significativamente en 2, 3 meses, quiere decir que el gobierno está haciendo algo, pero nadie puede creer que la oferta es igual a la demanda a este precio durante 3 meses, digamos. Entonces, vamos a ver. Si Yo te lo veo entran dólares, bastante sí. administrado. Si te entran dólares, no, digo, lo que estoy hablando de tipo de cambio flexible, digo, que no te ataste a, es decir, la tablita que teníamos antes, Sí, sí. la hemos visto explotar 800 veces, digamos, y todos decíamos es imposible seguir con la tablita cambiaria. Es un régimen que termina mal. No se puede sostener, vos no podés. Y aparte cuando termina, perdés toda la credibilidad, porque estás garantizando un tipo de cambio que cuando no lo podés sostener, perdés toda la credibilidad. Ahora no estás garantizando ningún tipo de cambio. Estás garantizando, sí, el techo de la banda. En los hechos. En los El hechos, techo de la banda, quizás. de No, 1.400, por eso. o Pero 1.500 será dentro de unos meses, ¿no? Porque tiene... Yo ahí veo, distinto es que muy probablemente el gobierno continúe con el cepo para las empresas durante un No, buen tiempo. yo lo que voy es que una cosa es lo que vos decís, que cómo es tu régimen cambiario, y otra cosa es lo que vos haces. Esto es común, no digo en Argentina, ¿no? Los regímenes cambiarios, el Eso. FMI los categoriza, hace una clasificación entre riesgo de cambio flexible, flexible administrado, bandas o regímenes de tipo de cambio fijo o convertibilidad de un extremo al otro. Y esa clasificación lo hace según cómo se mueve el tipo de cambio, no según lo que dice la autoridad monetaria que está haciendo. Porque vos podés decir, no, el régimen es totalmente flexible, pero está siempre al mismo valor. Pero bueno, quiere decir que el gobierno en realidad está interviniendo. Entonces, yo la verdad que si el tipo de cambio no sube el 1%, ahora ya pasó un mes de la apertura del cepo, ¿no? Quiere decir de que están usando el régimen actual para tener mayor desinflación, mayor ancla cambiaria que antes, porque antes vos tenías te estaba empujando la inflación 1% y hasta enero 2%, la devaluación del crawling peg. Bueno, quizá pensaron de que eso lo querían llevar a cero y era una forma de hacerlo, era con un tipo de cambio flotante y que no me aumente el 1% mensual, sino que aumente cero o que baje, ¿no? Yo creo que va más por esa idea, o sea, pensar el régimen de salir del cepo, ir a una flotación, como eliminar ese crawling peg del 1% y que el tipo de cambio aumente menos o que baje. Parece que eso es lo que ellos están buscando. Obviamente el fondo no le gustan los regímenes cambiarios y los regímenes más de administrado, entonces dijimos, no, tenés que flotar y bueno, pero después hay muchas formas que puede el gobierno proveer o estos dólares con dólar futuro o limitando determinadas operaciones como las obligaciones negociables en dólares. Creo que tienen margen los organismos públicos, que hacen el organismo público con su liquidez. Yo no sé, hay que esperar que pase un poco más de tiempo, pero hasta ahora veo un régimen de tipo de cambio administrado y que van a hacer todo lo posible que la devaluación sea menor al 1%, que era igual al régimen anterior. Sí, veremos. Vimos un tipo de cambio que subió 12, que después bajó 10, que después subió 5, que ahora está, no sé, 3, 4% arriba, digamos. Por ahora, en la etapa donde está la oferta fuerte de dólares. Veremos después, Exacto. desde agosto, cuando se retrae la oferta de la cerealera, de los agrodólares, y ahí veremos si ingresan los dólares del colchón, dólares financieros del exterior, es decir, tienen que entrar dólares por la cuenta capital. Sí. Digamos, ahí la cuenta corriente cambiaria va a ser
bastante negativa, ¿no? Teniendo en cuenta aparte un crecimiento muy fuerte de las importaciones, del turismo al exterior y todas esas cosas. Pero me parece que el gobierno ahí se está manejando con mucho pragmatismo, ¿no? De ir acomodando y llevando el tema de la desinflación como cuestión principal, ¿no? Porque hay que desenganchar en la Argentina el tipo de cambio a la inflación. Hay que desengancharlo. Si no, no, cualquier shock externo, la Argentina se va a un esquema de alta inflación, cosa que no pasa en el resto de los países de la región. Sí, eso lo hizo Perú, lo hizo Chile, lo hizo Israel en su momento. En Brasil el dólar subió 20%, sí. 20% con 4%, 5% de inflación, 20%. Sí, sí, pero esos son procesos largos, ¿no? O sea, necesitas mínimo 10 años para... Claro, totalmente. Para sacar, o sea, separar dólar de moneda local. Mínimo 10 años. No, pero digo, así como el peronismo por ahí tenía que aprender el tema de la restricción presupuestaria, también los ensayos de estabilización ortodoxo, de enfoque monetario de balance de pago, tenían que salir del esquema de tablita cambiaria o de tipo de cambio fijo o esas cosas, ¿no? Entonces, me parece, bueno, que eso es también un aprendizaje. Si te lo impuso el FMI, si el gobierno lo tenía en la mente, yo creo que en ese aspecto Milei es bastante, por lo menos en los dichos, bastante audaz, ¿no? Que dice que muy audaz, sí. La flotación libre del tipo de cambio y sin reserva. No, yo quiero, ¿para qué? Si yo no, si tengo tipo de cambio libre, ¿para qué necesito reservas? Mirá lo que tenía Macri, tenía 40.000 millones de reservas netas en el Banco Central, ¿y de qué le sirvió? Y bueno, vos agarrés y bueno. Mira, tenía tipo de cambio unificado. El gobierno te dice eso mientras te mantiene la restricción para todas las empresas, restricciones cruzadas para que no te deshagan la deuda en pesos, es decir, opera en todos los sentidos, digamos, con mucho pragmatismo. Pero el discurso es ese, vamos a tipo de cambio flotante sin reserva en el Banco Central. Después veremos. Sí, eso es lo que han anunciado. Hay que verlo funcionando.